¿Qué pasa, Bolivia? El resumen político semanal más certero. Defendemos la realidad bajo asedio. Hola, ¿qué tal, amigos, amigas de ¿Qué pasa, Bolivia? Pues, ¿qué está pasando en el Estado Plurinacional de Bolivia? Sin lugar a dudas, el tema trascendental de esta semana, tiene que ver fundamentalmente con la tutela concedida por un Tribunal de Garantías Constitucionales en Ibirgazáma, zona del Trópico de Cochabamba, en favor de toda la militancia del movimiento al socialismo, ya que el Tribunal Supremo Electoral, a través de la resolución número 053 de este año, ha propiciado ciertas observaciones al registro de la militancia, certificado de militancia propiamente dicha, del presidente Evo Morales, juntamente con otros dirigentes, con relación al Congreso desarrollado el 3 y 4 de octubre de este año en la UCAeñe. Entonces, sumamente forzado el ámbito de observancia de la militancia del propio presidente del movimiento al socialismo, Evo Morales, por parte de un Tribunal Supremo Electoral que responde, sabemos, a lineamientos del órgano ejecutivo. Es más, sus vocales, Tawichi y Dina Chuquimia, han manifestado abiertamente opiniones, siendo que no debieran emitir opiniones en medios de comunicación estos señores en su calidad de vocales del tribunal, pero demostraron en sus declaraciones la imparcialidad que tienen con relación a este tema, atacando directamente a Evo Morales, atacando directamente a la militancia del movimiento al socialismo que habría convocado este congreso en la UCAeñe. Y pues estos vocales están actuando, operando de la mano del señor ministro de Justicia Iván Lima y los designios que les apuntan, les anotan desde el órgano ejecutivo. Ante ello, ha sido de suma relevancia como el Tribunal de Garantías Constitucionales de Ibirgazáma pues falló en contra de esta determinación del Tribunal Supremo, la resolución propiamente dicha, resolución 053, indicando que se habrían vulnerado derechos de representación, de participación y derechos políticos inherentes al accionante, la hermana Leonilda Zurita, acompañada de un equipo jurídico compuesta por Nelson Cox, por ejemplo, por Wilfredo Chávez, entre otros, ¿no? Entonces, de lo que se trata acá es de resguardar los derechos de la militancia y las decisiones, las determinaciones abordadas en el Congreso de la UCAeñe 3 y 4 de octubre de este año. Entonces, el respeto a ese Congreso fue el principal objetivo de acudir a esta instancia constitucional, y ya se ha atacado desde diferentes lugares, ¿no? Se ha dicho que la juez hubiera sido obligada, ¿por qué lo presentaron en el trópico de Cochabamba? ¿Por qué no la presentaron en La Paz o en Sucre? Pero esto tiene una respuesta sumamente clara y contundente, ¿no? Está circunscrita la demanda en el lugar de residencia de la señora Leonilda Zurita. Entonces, el trópico de Cochabamba, ¿qué esperaban? ¿Que el accionante viaje hasta Sucre? ¿Que el accionante viaje hasta La Paz? Por supuesto que no hay sentido en ello, ¿no? Entonces, se tiene que enfocar este resguardo constitucional que se realizó en virtud de la accionante, justamente, la hermana Leonilda Zurita. Entonces, tenemos esa perspectiva, esa visión que debe ser planteada, debe ser enfocada desde ese campo de incidencia de la militancia, no tanto única y exclusivamente desde el punto de vista estrictamente jurídico, sino desde el punto de vista sobre todo social y político. Estamos viviendo en Bolivia escenarios de lawfare, que es la guerra judicial con tintes, fines, objetivos políticos.
en este caso de proscripción a Evo Morales. Lo vivimos en Brasil con Luis Ignacio Lula da Silva encarcelado. Lo vivimos en Ecuador con la persecución judicial a Rafael Correa y finalmente su imposibilidad para presentarse a las elecciones. Lo vivimos también en Argentina con Cristina Fernández de Kirchner y ahora los ojos de esos órganos judiciales argentinos puestos en que deje su mandato como vicepresidenta y pues pierda el fuero que ese cargo le ampara y puedan ejecutar acciones en contra de ella, ¿no? Por otro lado, también se tiene toda un andamiaje de lawfare en su vertiente electoral, en su vertiente del Tribunal Supremo Electoral en contra de Evo Morales, ya que se lo inhabilitó propiamente en las elecciones del 2020 como primer senador de Cochabamba, arguyendo, indicando una falacia, ¿no? Diciendo que debiera haber estado residiendo el último tiempo en Bolivia y que por haberse ido del país obviamente corría peligro su vida, pero ellos argumentaron eso, entonces no habría cumplido con el requisito de residencia permanente y por eso se le quitó la posibilidad de que Evo Morales sea el primer senador por Cochabamba, reemplazado por el senador Leonardo Loza. Entonces, ante eso, por supuesto, ya se veía primeros atisbos de esa persecución a Evo Morales, ese intento de proscripción a Evo Morales, ese intento de pues evitar que el presidente del MAS y conductor de este proceso denominado proceso de cambio, revolución democrática y cultural, continúe con las riendas de un proceso que generó múltiples transformaciones en el campo económico, político, social, cultural, identitario del país y sobre todo dignificó la imagen internacional de Bolivia en el concierto internacional. Tenemos todo ello, siguen estos ataques contra Evo Morales, lamentablemente, desde un análisis estrictamente de lawfare, en todos los acontecimientos y todas las acciones contra Evo Morales se circunscriben a este mecanismo que tiene el imperialismo norteamericano de afectar, de proscribir a las principales figuras emblemáticas de los procesos transformadores de la Vía Yala. Por otro lado, también se cumplen 200 años de la doctrina Monroe, una doctrina que pues fue puesta en práctica como la geopolítica oficial del Estado norteamericano allá en el Congreso norteamericano, que pues tuvo una continuidad de temporalidad a lo largo de los diferentes gobiernos norteamericanos, más allá que sean del Partido Republicano o el Partido Demócrata. El 67, por ejemplo, el asesinato de Ernesto Che Guevara en Bolivia, en complicidad con el gobierno, las Fuerzas Armadas bolivianas, entrenadas, financiadas por Estados Unidos. El golpe de Estado a Chile en el 73, tienes la invasión a Panamá, por ejemplo, todos los ataques sistemáticos hacia Cuba, el 61, ¿no? La fallida invasión de Cuba. Tienes innumerables acontecimientos de la historia de esta geopolítica de dominación imperial norteamericana que se han circunscrito a esta doctrina Monroe, de la cual se cumplen 200 años, de la cual también el presidente del MAS, Evo Morales, ha realizado la presentación el día jueves en la noche de un importante libro trabajado por Loretta Tellería y el exministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana, por ejemplo, investigadores que se han especializado en el ámbito de el estudio a esa geopolítica norteamericana. Entonces estamos en esa situación sumamente compleja del entendimiento de la geopolítica y pues el rol también que van a propiciar gobiernos como Noboa, por ejemplo, en Ecuador, el rol que va a tener el señor Javier Milei en Argentina, van a ser situaciones bastante
violentas contra los gobiernos progresistas. Van a ser situaciones que van a tratar de destruir todo lo alcanzado en el ámbito social, en el ámbito de la generación de la igualdad de oportunidades, y pues se tiene la mira puesta en estos gobiernos que representan los intereses de sus oligarquías conservadoras, coloniales, racistas, clasistas, pero fundamentalmente responden a los intereses comerciales, financieros, transnacionales del imperialismo norteamericano, de Europa, que tienen pues la mira puesta en nuestros territorios. Prueba de ello es lo que acontece también en Venezuela. Los intentos de destrucción de los procesos de integración regional y muchos otros elementos que nos hacen ver y dan cuenta de nuevas eras que se están generando en la geopolítica latinoamericana, nuevos desafíos, pero a la vez también nuevas amenazas. Desde la sede de gobierno La Paz, Bolivia, les habló Gabriel Villalba. ¿Qué pasa, Bolivia? El resumen político semanal más certero. Defendemos la realidad bajo asedio. Hola, buenos días a todos los hermanos y las hermanas de los pueblos de Abya. Por acá nuevamente les habla su hermano y compañero Roger Wilcarani Morales, para transmitirles, comunicarles información verídica y de primera mano que está pasando en nuestro pueblo boliviano. Estas últimas coyunturas están siendo muy especiales y de profunda preocupación y tristeza para el pueblo boliviano, puesto que estamos viviendo en zozobra, tiempos que en los últimos 14 años del gobierno de nuestro queridísimo comandante Evo Morales, expresidente del Estado plurinacional, nunca lo habíamos vivido. Uno de ellos, por supuesto, es el tema de la escasez y el racionamiento extremo del combustible, de la gasolina y del diésel principalmente. No es normal que en los últimos días, las últimas semanas, e incluso esto ya se va a prolongar por un mes, las colas, las filas de buses, de camiones, de flotas y del transporte pesado en general no cesen. Están los surtidores abarrotados de camiones. El gobierno de Luis Arce no está pudiendo abastecer de este carburante tan necesario. Hay una preocupación profunda en el transporte, en el comercio. Por ejemplo, esta semana, por el día lunes o martes, se han visto no solo filas del transporte pesado, sino largas filas de hermanos y hermanas del norte paceño, de Noryungas, haciendo filas con sus galones, con sus bidones para el abastecimiento de gasolina. Y hay una preocupación tan fuerte, tan grande de los hermanos de que no puedan abastecerse de gasolina para sus movilidades y por supuesto para sus maquinarias con las que trabajan la tierra, lo cual desemboca en un problema también de la producción de hortalizas, de frutas, de todo tipo de insumos alimentarios que el pueblo boliviano consume también. Y bueno, ese no es el único problema que aqueja a los bolivianos, sino también la falta de dólar. Ya para nadie es desconocimiento que el dólar se ha disparado. Antes teníamos
el tipo de cambio de $1 equivalente a 6,96 bolivianos. Es decir, uno podía comprar $1 americano con 6,96 bolivianos. Pero ahora, aparte de que el dólar prácticamente se ha esfumado, ya no conocemos el dólar como el papel, el billete, ¿no? que siempre lo teníamos, que muchos lo tenían. Aparte de que ya no lo tenemos, el dólar se ha disparado a 7.96, 8.92. Por supuesto, hay gente que especula con eso y que nuevamente el gobierno no da respuesta. Simplemente se lavan la mano diciendo de que uno puede ir al Banco Central a comprar con el tipo de cambio fijado, pero eso es mentira. Uno va al Banco Central y no puede comprar dólar en grandes cantidades, en sumas importantes. Y esto es preocupante porque el comerciante, el industrial de todo tipo de rubros, no consigue el dólar en ese tipo de cambio fijado y tiene que comprar del mercado negro, podemos decirlo, en otro tipo de cambio para poder comercializar con el exterior, por supuesto. Porque en el exterior, acá mismo en Chile, no te aceptan en bolivianos. ¿Es dólar o no es nada? Entonces es una preocupación muy grande, no solo para la población civil, sino también para los empresarios, para los comerciantes. Y en fin, estamos viviendo tiempos que nunca lo habíamos visto en 14 años. Por otro lado, algo que nos llama profundamente la atención, tanto a los militantes del MAS y no militantes, es decir, a la población civil, es el gasto presidencial que tiene que ver con el avión. Hasta el 2024, el gasto del avión presidencial está estimado que va a ser en 132 millones de bolivianos. Esto es información del Ministerio de la Presidencia. Que este gasto ha superado a los del gasto del avión presidencial de la gestión del hermano Evo de 2014. ¿Por qué decimos esto? Puesto que parece, o si bien no parece, es un gasto insulso que se hace de los recursos del Estado, puesto que Luis Arce, ¿dónde va? ¿O solo pone piedras fundamentales? ¿O es que entrega obras que le heredó el hermano Evo Morales Ayma? Luis Arce no tiene gestión, no tiene obras propias. Lamentablemente el engaño a las organizaciones sociales, esa división que ha promovido Luis Arce y sus operadores políticos en el afán de comprar dirigentes con puestos de trabajo y también condicionar a las dirigencias supuestamente con obras para sus municipios o para sus gremios o sindicatos, son otra mentira más. Luis Arce promete obras sin empresa, sin fondos, y es por eso que decimos todos piedra fundamental, piedra fundamental. Esta última semana, la doble vía, el sillar hasta una parte del Trópico, que conecta, por supuesto, es un tramo carretero que conecta el departamento de Cochabamba con el departamento de Santa Cruz, eje troncal de Bolivia, es una obra del hermano presidente Evo Morales. Pero Luis Arce, el Ministerio de la Presidencia y todo el equipo comunicacional lo hacen ver como si fuera una obra estrella solamente de Luis Arce y nunca hacen mención tan solo un poco de que esto fue aprobado en la gestión de Evo Morales y que estaba en un avance de más del 70% y que Luis Arce en 3 años de gestión gubernamental no pudo concluir dicha obra y que lo entregaron, por si acaso es una doble vía, pero lo entregaron funcionando solo una vía y ya con problemas. Es decir, nuevamente existe un derrumbe en una de las vías que
y nuevamente se los digo, es por el tramo del Sillar, una zona siempre muy problemática para los transportistas, con constantes derrumbes, pero que la empresa no ha podido garantizar su construcción de vía. Desde el gobierno de Luis Arce lamentamos de que el ministro de Justicia, el señor Lima, que se mete en estos asuntos para cobrar coimas, para que no se retengan dichas boletas a las empresas que están a cargo de las obras civiles de estos tramos. Y esto fue denunciado por el hermano presidente ya a principios de esta gestión y también el año pasado, de que existen ministros como él, de que detienen por la vía judicial, de que no se ejecuten las boletas a estas empresas y de que a cambio reciben estas coimas multimillonarias. También debemos hacer un análisis en el sentido de que ¿por qué no tiene gobierno, por qué no tiene gestión Luis Arce? Es porque se dedica a hacer política destructiva, política mezquina, para aferrarse al poder, para quedarse unos 5 años más de gestión, todo dividiendo a las organizaciones sociales. Ahora intentando apropiarse del MAS y PCP. Es por eso que el Tribunal Supremo Electoral no está fallando a favor del MAS y PCP, ¿no? Del Congreso Nacional Ordinario de la Ucrania. En fin, todo este desgobierno tiene dos culpables, o tiene dos cabezas, que se llaman Luis Arce y se llaman David Choquehuanca, que hasta el día de hoy nunca han respondido políticamente al MAS, han gobernado o siguen gobernando por sus propios intereses políticos y económicos. Y como le decía al principio, el pueblo boliviano está viviendo en zozobra de que va a haber posibles gasolinazos, de que no va a haber plata ni siquiera para aguinaldos, cuando en la gestión de Evo Morales los bolivianos estábamos acostumbrados a recibir doble aguinaldo. Lamentablemente, por estas actitudes mezquinas, todos los logros económicos se están yendo por la borda, pero también estamos seguros de que el pueblo boliviano sabrá reconocer los errores y también sabrá reconocer los aciertos de los exmandatarios. Nada más un caluroso abrazo desde Oruro, Bolivia, para todas y todos ustedes. Hasta la próxima. Por ahora hemos llegado al final de nuestro espacio. Los esperamos la semana entrante en ¿Qué pasa, Bolivia? ¿Qué pasa, Bolivia?